TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Ya habíamos hablado con otro invitado de un tema que es por demás pertinente en esta crisis económica pospandemia o todavía pandémica, que es el concepto o la forma de trabajar, de ayudarnos, de solidarizarnos los unos con los otros, llamado cooperativismo. Y para ello nos había acompañado quien estudia la maestría en Filosofía Contemporánea aplicada de nuestra Facultad de Filosofía, el maestro David Hernández. En esa emisión mencionamos al fundador de las cooperativas de ahorro y crédito, don Luis Ugalde Monroy, y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe. Don Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con todo gusto. Muchas gracias, Con bienvenido a Tiempo y Memoria, en su espacio. Bueno, don Luis, empecemos por el principio. Usted y yo tengo el privilegio más bien de conocerlo desde hace muchos años, como 20. Y entonces, en ese sentido, yo le quiero preguntar algo que quiero que sepan los televidentes. ¿Cómo nace en don Luis Ugalde Monroy, que ya abordaremos el tema de que usted es sacerdote, cómo nace esta semilla, esta corazonada, este amor, esta vocación, no sé cómo llamarle, del cooperativismo como una forma de, no de ayudar a la gente desde arriba de forma jerárquica como estamos acostumbrados, sino de que la gente entre pares se ayude mutuamente? ¿Cómo le surge a usted eso como ser humano? Esto me surge desde muy chiquito, como a los entre 3 y 4 años, porque mi mamá en Amealco me enseñaba, me platicaba de cómo se ayudaban mi abuelo, mi papá, mi padrino Manuel Ruiz Chávez, mi abuelo Jesús Monroy y mi papá José Ugalde García, y cómo se ayudaban en el campo. En Amealco, estamos hablando del municipio de Amealco. Exacto. Ajá. Mi papá en Galindillo y mi abuelo en El Pino, que son ranchos que están muy cerquita, ahorita atravesados por la carretera. ¿Y cómo era que se ayudaban? ¿Qué le cuenta su mamá al respecto? Sobre todo se ayudaban para hacer los bordos y evitar que se los llevara es decir, que el exceso de agua los reventara. Y en ocasiones en que había un gran riesgo, cómo se ayudaban para que juntos, lo que llamábamos toda la peonada, llegara y pala y pico y guangoches, de cómo ayudarse para evitar que el agua rompiera el bordo. En realidad son los hechos. Yo creo que es la gran labor que deben hacer los padres y madres de familia desde niños, enseñarles, no porque les digan el cooperativismo, no, los hechos. Esto se enseña con el ejemplo en la vida cotidiana. Esto se enseña. Y ya entonces, como después ayudaba yo en la cocina y en tender mi cama y en tener mis cosas en orden. Es decir, cuántas cosas hay que aprender en la casa cuando uno está niño. Aprender a ayudar, pero ya que sea un hábito de ayudar a los demás, en este caso a la familia. Usted me decía que en eso, que su mamá le contaba que tanto patrones como peones, como medieros, como ejidatarios, todos se arremangaban el pantalón fino, corriente roto, y todos le entraban
para salvar el bordo, para salvar a la comunidad, para preservar la seguridad de todos. Exacto. Entonces, eso es importantísimo. Es decir, la primera lección que yo aprendí y que aconsejo es desde niños aprender, y eso pues es cuestión no del niño, sino de los papás, de los papás. Don Luis, y después usted entra al Seminario Conciliar de Querétaro, se ordena sacerdote. ¿Cómo es que yo infiero que cada sacerdote tiene su apostolado particular? Es una pregunta, porque en ese sentido usted hace algo que no hace el resto de los sacerdotes, que es organizar a la gente en las cooperativas de ahorro y crédito, y entonces usted se convierte, usted dice en el promotor, pero en realidad es el fundador de Cajas Populares en la Sierra Gorda, en Tequisquiapan, pero sobre todo yo creo que la gesta heroica usted la realiza en la Sierra Gorda, porque pues sabe que ahí está la gente más pobre de la diócesis de Querétaro, del estado, y entonces usted emprende carretera manejando desde la madrugada y regresa muy tarde, arriesgando su vida a las 11 de la noche. O 1 de la mañana. Y al otro día va de nuevo. A las 7 de la mañana otra vez. Entonces usted, no sé si podríamos afirmar que ese es su apostolado particular como sacerdote, como... Sí, es decir, cada uno tiene su vocación particular. Vocación. Su vocación particular. Y además, y esto es universal. Ya, qué bueno que estamos hablando en la universidad. Yo aquí he aconsejado tanto en la Facultad de Derecho, como en la Facultad de Ciencias Políticas, como en la Facultad de Conta, allí con la Escuela de Cooperativismo, que cada persona vea no simplemente qué profesión va a tener. Cada quien agarra su profesión, sí, pero no basta. Distintas profesiones van a concluir en una acción particular. En una acción comunitaria en donde todas coinciden por la vocación que todos tienen del objetivo. Y en este caso, por ejemplo, si se trata de crear un ambiente de cooperación, es importante que todos coincidan en la mecánica, en el objetivo, mejor dicho, en mecánica y objetivo, pero muy importante que cada uno en lo particular decida que de veras va, independientemente de los accidentes, de lo que haya, independientemente de los asigunes, que todos coincidan en el objetivo para que realmente sea eficaz. Aquí mismo en la universidad podemos hablar hace muchísimos años, tal vez algunos ya hasta desaparecieron y otros todavía, o ya sean muy viejitos, en la sierra iban, promovían, pero las cosas quedaban incompletas. Promovían, por ejemplo, vamos a cultivar jitomates, todavía me acuerdo, en Jalpan, y resultó que después ya tenemos los jitomates, ¿y ahora dónde los vendemos? Hasta esas horas preguntar. Yo alguna vez compré ahí jitomate y decía, bueno, pues que ya no vinieron de la universidad. Don Luis. Entonces es importante que coincidan varios. Sí, tener toda la estrategia, toda la planeación. Y platíquenos, yo sé que fundan muchas cajas populares o cooperativas de ahorro y crédito en la Sierra Gorda, pero también en Tequisquiapan y en la capital. Entre ellas, de donde usted se metió así de lleno, es en la Florencio Rosas.
aunque dice que como promotor estuvo en su momento en todas. En ese sentido, yo quiero preguntarle, dice que al principio fue muy bonito para usted, muy gratificante, porque se logró un objetivo, hablando de los objetivos, que en el caso de Querétaro, personas que no eran sujetas a crédito, como le dicen los bancos, o sujetas de crédito, por no contar con el patrimonio, con los bienes, etcétera, para dejar como en garantía, esas personas de escasos recursos pudieron lograr tener placas de taxi, poner negocios, y entonces ya digamos que se logró, no sé si reivindicar a este sector de la población. ¿Brevemente nos puede hablar de esa experiencia? Sí, mira, son 3 o 4 cosas que hay que puntualizar. Yo efectivamente he sido, promotor. No digo fundador porque en realidad la fundación viene no cuando yo lo promuevo, no cuando siembro la idea, sino cuando el grupo es el que funda. Es decir, se tiene la cooperativa cuando hay la gente que la hace. Y por eso digo que en realidad el fundador es el... Vamos, que este tipo de empresas, las cooperativas, no las funda más que el grupo. Y el otro puede ser muy importante en el sentido de que es el ocote, me decían aquí, el ocote en el doble sentido. ¿Por qué? Porque es el ocote como el que mantiene la flama, el que mantiene la mecha, el calor, el fuego, el que mantiene el fuego. Pero también el ocote en el sentido de que se necesita ser muy osado para atreverse a hacer y en realidad así. Se necesita estar loco por la idea de decir sí se puede, pero tener la seguridad, sí se puede. ¿Pero usted ya lo había visto en Alemania? No. Porque yo sé que usted fue a Alemania y vio cosas. Sí, pero eso fue después. Fue después. Cuando fui a Alemania, yo ya lo tenía bien claro. En realidad ya había conocido un poco ya por la literatura. En realidad cuando yo llegué a Tequisquiapan en 1956, allí empecé la primera caja. ¿Como párroco, como vicario? No, o como vicario, estaba vicario. yo como vicario. Ajá. Y allí en Tequis fundamos ya con vista a tenerlo en todo el estado, la primera caja popular. Pero la visión ya no era para allí solo, sino para sembrar. En realidad, ya cuando fundamos, nos llevamos en esa primera caja 7 meses. San Juan Bautista se llama. San Juan Bautista es la segunda. Ok. La primera ¿cómo fue se llama? Santa María de Guadalupe, que fue la de Tequisquiapan, ahí está todavía. Y la segunda es San Juan Bautista. La segunda San Juan Bautista. Ahí se nota su sello, fíjese, de sacerdote. Santa María de Guadalupe, San Juan Bautista. Sin embargo, yo estaba en contra. ¿Usted quería nombres laicos? No, Benito Juárez, Lerdo de Tejada. No. Yo estaba con la cosa de que el nombre coincidiera con la comunidad. Pero la religiosidad siempre gana, ¿verdad? Sí, siempre. Ellos se empeñaron en ponerle Santa María de Guadalupe. En San Juan Bautista era el nombre de la población. Entonces, allí coincide, pero hay tantas poblaciones con nombres de santo, ¿verdad? Don Luis, ¿y cómo se le hace desde las cooperativas de ahorro y crédito para que alguien que no tiene dinero pueda comprar un coche y luego unas placas y entonces convertirse en el dueño? Qué bueno que me dices. Primero lo que se necesita es cambiar la mentalidad. Con esa mentalidad bancaria, ahora que tengas tú, pues nunca lo vas a tener.
ahora que tengas experiencia, te vamos a prestar. Ahora que ya tengas un... Fondo, No, acá nosotros nos damos el crédito. Con los ahorros de todo el mundo, se reúnen los recursos para comprar el primer taxi para fulanito, y luego para el segundo, y luego para el tercero. Así opera, entiendo, ¿sí? Sí, claro. En realidad, cuando hace un segundo préstamo y todavía debe del primero, se suman y se continúa. Lo maravilloso de las cooperativas de ahorro y crédito, porque incluso lo he comentado con gente que viene de fuera, que no tiene la experiencia de pedir un crédito, sí les sorprende mucho las tasas de interés, que no tienen nada que ver con el banco, porque evidentemente no son un negocio, se trata de ayudar. Se trata de ayudar, sí. Ese es el objetivo. Esto se ha corrompido mucho, mucho. Incluso porque tenemos una ley bancaria, es decir, una ley que nace y se dirige por la banca, es decir, por una visión bancaria, en que se juzga a la persona como un banco. Esto se ha permitido, se ha corrompido, a veces por presiones y a veces por comodidad. Por eso hay que tener mucho cuidado en dónde se va uno a asociar, en qué caja popular, porque ya hay unas que, como usted dice, ya devinieron en un vil negocio. Sí, y otras por que no. libertad. Eso ya es público. Claro, y notorio. Desde los años 80 se posesionó de ellas Salinas de Gortari. Y eso, él y comparsa del partido. Don Luis, ¿y usted a nivel nacional? Eso es público y notorio, por eso puedo decir el nombre. Claro. Y eso lo sabe él él fue el primero que lo supo. Don Luis, ¿y usted, a nivel nacional podríamos decir que usted es el impulsor de este tipo de proyectos? No. Esto fue 5 años antes que yo empezara, 5 años, entró el Secretariado Social Mexicano y ellos traían la idea del Canadá. De Canadá. De Canadá. Y aquí viene algo interesante, porque nos quedan 5 minutos y no los quiero desperdiciar con este invitadazo. Justo, don Luis, cuando esto ya es posible después de todo el trabajo que usted le metió, horas de desvelo, de desmañanada, de ayuno, de mal comer, de cansancio, de todo. No, y amenazas de muerte. No, espéreme, es que apenas vamos ahí. Ajá. Espéreme, porque ahorita usted habló del Secretariado Social de la Iglesia. Sí, del Secretariado Social Mexicano. Usted me había comentado en una comida que justo como la parvada, estoy siendo despectiva, perdón, pero esa gente que rodeaba al obispo de entonces influía mucho en él, ¿no? Más que las decisiones tomarlas el obispo, usted me comentaba que como que esa parvada que lo rodeaba y siempre, como que era la que mandaba. Y esa parvada es la que lo manda a llamar a usted y le dice: ¿y con el permiso de quién estás haciendo esto? Al principio, es decir, todavía no se fundaba la primera caja. Y ya lo estaban... Pero hay un detalle. Lo que ellos no recordaban es que el obispo anterior, es decir, esto para salvar la visión del clero, el obispo en ese momento en que yo estaba era el... ¿Torisco Bien? Alfonso Torisco Bien, que por cierto, después nos apoyó con todas las ganas. Pero cuando algunos me decían, ¿con permiso de quién?
Yo contesté, no necesito permiso de nadie. Y así golpeado lo ¿Por dije. qué? ¿En qué se para basaba? Para provocarlos a que me acusaran. Lógico que no me podían hacer nada, ni el obispo, porque es la gente. Pero es que además usted me decía que el propio obispo había estado, ahorita no me voy a acordar, soy pésima para aprenderme los nombres del Tinajero. argot. Tinajero y Del Estrada. argot del clero. Pero que el propio obispo Tinajero, que era el anterior, había estado en un... Él no había estado, él había convocado un sínodo. Y que en ese sínodo... Y en ese sínodo se tomó la orientación de que en cada parroquia hubiera una caja de ahorros. Por eso yo no dije, no necesito permiso de nadie, pues si estaba mandado. Claro, usted tenía que obedecer y ejecutar, punto. Y punto. Ya se nos termina el tiempo. Háblenos, por favor, de ese periodo de amenazas de muerte, porque usted empieza pues a estropear o a meterse ahí con los intereses de los poderes fácticos y de los legítimamente establecidos, llámese alto clero, llámese élites económicas que siempre están confabuladas con el poder político, porque una no existe sin la otra. Las élites sabemos que siempre se reparten, más bien no se reparten, sino que se administran el poder, se lo dan, se lo quitan, se lo dan, para mantener estos intereses económicos. Mira, y en ese sentido lo amenazan. Hay un detalle. Tal vez en otro tiempo sí había esa visión negativa de él y para el clero. Pero desde que entra el Papa actual, la visión ha cambiado. Sí. Ya el clero actual tiene una escuela en donde tiene más visión de apoyo al más pobre. Y eso lo ha puesto claro el Papa Francisco. Y nuestro obispo actual está con esa misma línea. Fidencio López Plaza. Pero es que nuestro obispo actual, Fidencio López Plaza, es de la teología de la liberación, primero los pobres. Exacto. No es de esos diocesanos ricos que apoyan a la élite y que van solo a las graduaciones de los niños ricos de los colegios de paga. Tenemos un obispo que ha trabajado con los pobres desde el sacerdocio, desde hace años. Y en ese sentido... Desde antes de ser obispo, cuando era aquí párroco. Sí. Eso hace la diferencia, ¿no? Claro. Pero a ver, volvamos, don Luis, para cerrar con esto. Entonces, ¿en qué coyuntura, circunstancia usted es amenazado de muerte? Cuando la caja de choferes... ¿Y mecánicos? Choferes y mecánicos se organizó para comprar coches a mejor precio, ellos. Y entonces despertó sospechas. Si estos están comprando con facilidad el coche, ¿qué será con las refacciones? ¿Qué será con los...? Amenazaba, en la caja de choferes estaba amenazando grandes intereses económicos. De refaccionarias, de agencias de coches, básicamente, ¿no? Sí, llantas. Y en ese contexto es cuando le dicen... Pues usted, padrecito, traerá una 45, pero no conoce los cuernos de chivo, ¿verdad? Sí, o en la carretera a la sierra hay muchos accidentes. Sí, hay muchas curvas y puede haber otro muertito. No se vaya a caer en un voladero. Sí. Y amenazas por el estilo, ¿no? Y yo seguí trabajando. Y seguí trabajando y precisamente porque seguí trabajando amenazaron a mi mamá y a mi tía. Que además, mi mamá me dijo, tú síguele. Fíjese qué valor de su mamá. Y ya era una viejita de 82 años. Pero mire, ya se nos terminó el tiempo, pero yo sí quiero terminar con algo porque me parece...
casi literato, casi sacado de un cuento mágico, como de literatura, y sí lo tengo que contar, y con esto ya después Cerramos. nos despedimos. Su mamá, como en un déjà vu, no sé cómo llamarle, porque fue como al revés, volteado de la infancia a la... Tuvo una imagen de su infancia que se reflejó en su adultez. Lo vio jugando con lo vio vestido de sacerdote, jugando a ser sacerdote cuando era un chiquillo, pero con una pistola enfundada. Y cuando era grande, su mamá vio esa imagen. El sacerdote que tuvo que enfundarse la pistola porque estaba amenazado de muerte. Qué Sí, bonito, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Muy interesante. Valdría se puede prestar para muchas cosas, entre otras para un buen libro. Pero dejemos en la imaginación de los televidentes que ellos se lucubren qué pasó ahí y por qué se dio esa imagen. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado don Luis Ugalde y Monroy. Y les agradezco mucho que me hayan permitido estar con ustedes. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.